bonito día de playa, como este, se acercaron a la orilla del mar dos grandes arquitectos. Cada uno quería construir su gran castillo y cada uno quería que su castillo fuese el mejor castillo del mundo. Así que imaginaos la cara que se les quedó cuando se encontraron allí frente a frente. Se miraron con cara de pocos amigos, porque ambos pensaban que iban a estar allí solos. Y cada uno, con sus herramientas, se puso manos a la obra a construir su castillo. Y trabajaron duro con la pala, con el cubo. Hicieron dos magníficos castillos. Tanto que incluso las gaviotas se acercaban volando para mirarlos y admirarlos desde arriba. Pero en ese momento, del mar salió un cangrejo al que no le hizo ninguna gracia aquello que habían construido en su playa, de modo que con sus tenazas, ¡taca, taca, 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 taca!, destrozó uno de los castillos. ¡Oh, no!, gimió el arquitecto que lo había construido. Se rió el otro. Y entonces el cangrejo, de nuevo, ¡taca, taca, taca, taca!, destrozó el segundo castillo. ¡Oh, no!, gimió ahora el arquitecto que antes se había reído. ¡Ja!, se rió ahora el arquitecto que antes había gemido. Se volvieron a mirar con cara de pocos amigos. Desde luego, hubieran preferido estar solos en la playa. Entonces, uno de los arquitectos dijo: «Levantaré una gran muralla para no volver a verte». «Eso», dijo el otro, «piérdete de mi vista». Y así creció una gran muralla entre los dos arquitectos que los separó todavía más. Y cada uno, por su cuenta, volvieron a ponerse manos a la obra para construir sus grandes castillos. «Esta vez mi castillo será el más fuerte», decía uno. «Esta vez mi castillo será el más grande», pensaba el otro. Hicieron dos castillos, fuertes, grandes. Pero uno a un lado de la muralla pensaba: ¿será mi castillo el más fuerte? Y el otro al otro lado de la muralla se preguntaba: ¿será mi castillo el más grande? Y sumidos en aquellos pensamientos, no se dieron cuenta de que se acercaba una enorme ola de color azul con espuma que hizo ras y arrasó. No dejó nada en pie, ni castillos ni arquitectos. Volvieron a mirarse, y esta vez no lo hicieron con cara de pocos amigos. Estaban tristes, y a nadie le gusta tragar agua de mar. Entonces hicieron algo que hacen los buenos arquitectos. Se estrecharon las manos y decidieron intentar hacer su gran castillo juntos. Se pusieron manos a la obra y charlando, riendo, jiji, jaja, pala por aquí, pala por allá, construyeron el castillo más maravilloso que se había visto nunca en esta playa. Tanto que incluso el mar, orgulloso de ellos, les regaló una de sus caracolas mágicas, de esas que te hacen escuchar el mar, aunque ya no estés en la playa. Se lo pasaron tan bien construyendo juntos que cuando se dieron cuenta, el sol ya se había puesto en el horizonte y se escuchó: «¡A cenar!». Los dos arquitectos se despidieron y se prometieron volver a verse otro día. El sol ya no brillaba en el cielo, pero otras luces iluminaban aquel momento. ¿Te ha gustado el cuento? Ahí abajo tienes un botón que pone me gusta. Pincha.